Cordial saludo, profesora. Mi nombre es Jessica Samara Echeverry Díaz. Soy estudiante de segundo semestre en Educación Básica Primaria de la Universidad UPTC. Primero hablaremos acerca de qué es escuela. Y escuela se denomina de manera general a cualquier centro en donde se imparte enseñanza en cualquiera de los niveles de educación: preescolar, primario, secundario, preparatorio y universitario. La escuela es la institución en donde se enseña y se aprende. Esta está compuesta por un conjunto de profesores y alumnos y puede ser pública o privada. También se denomina escuela al lugar real o ideal en donde una persona moldea su personalidad, forja su carácter y vive experiencias enriquecedoras. Por ejemplo, yo fui a la escuela de la vida. Tenemos en este caso que existen varios tipos de escuela. Tenemos la escuela tradicional, que se conoce como aquella que surge en Europa en el siglo XVII y se consolida a lo largo del siglo XIX como consecuencia de las revoluciones liberales y como expresión de la modernidad. Según este concepto, la escuela era la institución sobre la cual recaía la responsabilidad de la instrucción y la formación intelectual y moral de los ciudadanos. La escuela tradicional era aquella en la que un docente impartía lecciones al alumnado, con la finalidad de que estos adquirieran los conocimientos mediante métodos de memorización y repetición. Hoy día se emplea el término escuela tradicional en oposición al de la escuela moderna, que propone métodos más actuales para impartir los conocimientos. Tenemos también la escuela clásica. Esta se conoce como la doctrina liberal de la economía, formulada por Adam Smith en su obra Causas y consecuencias de la riqueza de las naciones de 1776, en la cual se postula la libertad de producción y de mercado y la limitación del papel en el Estado en materia económica. Suele reconocerse este libro como la obra capital del liberalismo económico. Continuamos con la escuela de pensamiento. Esta es aquella que surge en torno a un gran maestro o líder ideológico, cuyos seguidores comparten una serie de concepciones por el mundo o la vida. Están adscritos a determinadas corrientes, ideas o doctrinas. Por ejemplo, la escuela estructuralista, la escuela de Frankfurt, la escuela platónica, etc. Continuamos con la escuela artística, el arte pero también la literatura. Se habla de escuela en referencia a cierto grupo de artistas u obras que comparten determinado estilo o concepción, filosofía del arte que se expresa a través de su obra, que se pueden emplear con rasgos característicos de ciertas épocas, regiones u obras. Continuamos con la escuela normal. La escuela normal, o también llamada normalista, era la institución en la cual las personas se preparaban para ser maestros de escuela, cursaban estudios para titularse. Pero entonces allí surge una pregunta: ¿qué es el proceso de enseñanza y aprendizaje? Para tener un acercamiento de lo que constituye el proceso de enseñanza-aprendizaje, suele ser necesario comprender por separado las definiciones de aprendizaje y enseñanza. Entonces, como enseñanza, tenemos que es un proceso que se genera mediante la medida en la que existe una interacción recíproca entre un docente y sus alumnos, de manera que pueda socializarse un conocimiento. En el aprendizaje, tenemos entonces que para que esto ocurra, es necesario que los docentes y los estudiantes actúen de manera activa, tomando conciencia de lo que se está aprendiendo en el momento, para que tengan un desarrollo conductual y cognitivo que pueda potencializar el pensamiento creativo y crítico, y al igual que la formación de los valores. Entonces allí nace otra pregunta: ¿cómo se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje? Aprendizaje-enseñanza suele producirse a lo largo de toda la vida del ser humano, incluso en alguna de las situaciones cotidianas en la que una persona muestra a otra cómo llevar a cabo determinado procedimiento o en la forma como se debe comportar en un evento. En este sentido, tal como se mencionó anteriormente, no es posible hablar en torno al aprendizaje sin tener en cuenta la enseñanza, debido a que ambos elementos se interrelacionan para concebirse como un proceso de enseñanza-aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra compuesto además por 4 elementos, que son el contenido, el profesor, el estudiante y las variables ambientales, que pueden tener un mayor o menor grado de influencia en función del modo en que estos se relacionan en un contexto determinado. A continuación, se procederá a explicar de qué modo actúan cada uno de estos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudiante, entonces, hay que tener en consideración algunas de sus capacidades, como la inteligencia, la motivación para aprender, la velocidad de aprendizaje, los conocimientos previos, la estructura socioeconómica, los intereses, entre otros. El conocimiento. Entonces es necesario valorar cada uno de los aspectos que se estudian de un tema, como su significado, la relevancia que tiene este tópico o cómo se pondrán en práctica. La escuela o el aula es el ambiente esencial, debido a que es allí donde se va a llevar a cabo
la producción del intercambio de conocimientos. El docente, este individuo, es el que ayuda a que el conocimiento se transmita de un modo efectivo. Suelen involucrarse factores como la relación que existe entre docente y estudiante, al igual que la dimensión cognoscitiva, que comprenden los aspectos didácticos, técnicos e intelectuales implicados en los procesos de enseñanza. De igual modo, también suele tener mucha relevancia el compromiso que este educador tiene con el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que su actitud y la capacidad que tenga para innovar. Pero entonces allí nace otra pregunta: ¿cómo se debe aplicar el aprendizaje constructivista en la educación? El constructivismo es un modelo de aprendizaje en el que se establece que los aspectos sociales, cognitivos y afectivos de los estudiantes constituyen una construcción propia que se va generando día a día como el resultado de una interacción que se produce entre el ambiente y las disposiciones internas de estos individuos. Así pues, el enfoque constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino que puede considerarse como una construcción del ser humano que se forma mediante esquemas o conocimientos previos que dicha persona posee y haya adquirido a partir de la relación que haya establecido con el medio que lo rodea. Algunas de las claves que un docente debe tener en cuenta para garantizar un proceso de enseñanza-aprendizaje que se base en un modelo constructivista son las siguientes. Primero, actuar como un mediador. El docente debe ser un mediador en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Tiene que estimularlos, motivarlos, así como aportar criterios y diagnosticar las situaciones y requerimientos de aprendizaje que tenga cada estudiante en particular. Debe enfocarse en todos los miembros de su clase. Segundo, debe fomentar los valores en los estudiantes. Es importante, además de enseñar los conocimientos del contenido del currículo oficial, que los profesores también contribuyan a que los estudiantes sean capaces de desarrollar valores, promoviendo y facilitando la clase. Como tercero, debe actuar como un tutor de los alumnos. Los educadores tienen que ejercer el rol de tutores y encargarse de coordinar, asesorar, facilitar experiencias educativas que permitan que los estudiantes puedan aprender y alcancen cada uno de los objetivos propuestos o competencias planeadas en la planificación de los contenidos programáticos. Como cuarto, tenemos entonces que se debe propiciar un aula de libre expresión. Los alumnos entonces deben experimentar que se encuentran en un entorno armónico, en donde puedan expresar sus opiniones y preguntar sus dudas. Para ello, el uso de preguntas activadoras puede ser ideal para fomentar la integración del alumno y la concepción de comunidades de aprendizaje. Como quinto punto, tenemos que se debe realizar un examen diagnóstico para planificar el programa de los estudios. Los exámenes diagnósticos son idóneos para saber cuáles son las fortalezas y debilidades de los estudiantes. En función de esta información, los estudiantes podrán planificar cuáles son los contenidos pragmáticos que se abordarán, al igual que el modo en el que esto se va a llevar a cabo. Como sexto punto, tenemos que se debe propiciar el aprendizaje colaborativo. Para esto es necesario que los estudiantes puedan llevar a cabo la reconstrucción del conocimiento a través de la interacción con otros y a la vez trabajar en pro de poder desarrollar capacidades cognitivas específicas, como la síntesis, análisis y comprensión del lenguaje. Como séptimo y último punto, tenemos que se debe generar experiencias de aprendizaje para fomentar el pensamiento reflexivo. El pensamiento crítico y reflexivo se debe fomentar a través de ejercicios en los cuales los alumnos tengan que buscar determinadas soluciones a los problemas planteados. Esto tiene la finalidad de que puedan desarrollar la capacidad para aprender a aprender. En conclusión, el proceso de enseñanza y aprendizaje hoy día debe tener como propósito que los estudiantes y los docentes establezcan interrelaciones en las que ambas figuras se encuentran dispuestas a aprender unos de otros, enriqueciendo la construcción de los conocimientos a partir de diferentes puntos de vista que puedan generar enfoques novedosos. Asimismo, tanto el pensamiento crítico como el pensamiento lateral o creativo son fundamentales para crear individuos con una mayor conciencia de su papel en el mundo y la necesidad que tienen de ejercer una responsabilidad por cada uno de sus actos. Estos estudiantes poseen plena libertad y potestad para acceder a un cúmulo de información y materiales en formatos impresos o digitales, de manera que puedan elegir lo que realmente les sea de valor, bien sea que estudien bajo la modalidad de educación virtual o bajo la modalidad de educación presencial. Muchas gracias.